través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Y en estos días en que vivimos una crisis sanitaria global, desde luego abordar el tema es fundamental, y en este caso, en el de Academia Libre, es importante abordarlo desde la dimensión educacional. Una dimensión educacional bien amplia que tiene distintos elementos en juego. Uno de los elementos más olvidados de la educación superior es la colegiatura, la pertenencia a un colegio de la orden de la disciplina respectiva. En el caso de las facultades de medicina, este centro congregador que hace comunidad es el colegio médico, desde luego. Pero estamos hablando de un país que tiene que enfrentar una situación compleja de salud a partir del coronavirus, en circunstancias de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, no tiene colegiatura médica, pero no la tiene, no porque no quiera, no la tiene porque ha sido expulsado por el colegio médico por sucesivos actos de corrupción y acciones reñidas con la ética médica. Y esa es la persona que está conduciendo la cartera de salud. Una persona que ha sido expulsada de una comunidad por acciones reñidas con la ética. Y entonces, por una parte, tenemos la dimensión ética implicada en el estatus comunitario del colegio médico, al que por supuesto no puede pertenecer el señor Mañalich. Y de otra parte, en la dimensión educacional tenemos también lo que podríamos llamar los niveles de formación del señor Mañalich. Aquí ni siquiera estamos hablando de si tiene o no tiene estudios de posgrado para estar en esa Secretaría de Estado y en este momento crítico. Estamos hablando de la serie de estupideces que se ha dado el lujo de decir en medio del desconcierto nacional. Porque este ministro no colegiado, expulsado con razón por el colegio médico, este ministro que ha tenido intereses creados en clínicas privadas, es el señor que hace solo algunos días señalaba, burlándose, que era absolutamente inútil suspender las clases. Lo dice un día en la noche y a las 8 horas a la mañana siguiente la decisión de suspender las clases en todo el país está adoptada por el mismo gobierno del que él forma equipo. Impresentable. Pero bueno, todo el país también ha sido testigo de lo que ha dicho más recientemente al señalar que este virus podría evolucionar y convertirse en algo así como buena persona. Por supuesto, sus palabras dieron la vuelta al mundo y alimentaron portadas de diarios en todo el planeta, porque en realidad
la opinión pública no está tan acostumbrada a escuchar con tanta frecuencia tantas expresiones de irresponsabilidad. Es el mismo gobierno que a través del ministro de Salud, cuya condición de médico está cuestionada, ha dicho que no sirve decretar una cuarentena. Sin embargo, la experiencia muestra que esa es la estrategia de aislamiento que han ido sucesivamente adoptando los países. Entonces, ¿de qué vocería de salud estamos hablando? Allí es donde precisamente la dimensión educacional tiene algo que decir. De un lado, como señalábamos, la colegiatura. De otro, la formación. Este señor no tiene ni una de las dos. Y quiero recordar que fue la dictadura militar la que persiguió y suprimió en general la colegiatura obligatoria en las más distintas profesiones. ¿Cuál era la importancia que tenía estar colegiado? Una de doble tipo. Primero, generar una comunidad de debate entre aquellos egresados de la educación superior para seguir aportando al país de manera crítica. Segundo, ejercer un rol fiscalizador sobre el ejercicio de sus propios pares. Y aquí lo que tenemos es que en ausencia de un ministro de salud responsable, en ausencia de un ministro con un juicio centrado, en ausencia de un ministro que sepa de políticas públicas de salud, la dimensión de las decisiones que hay que ir adoptando han ido atribuyendo un rol cada vez más protagónico, naturalmente, a la presidenta del Colegio Médico, Aizquia Siches, quien, muy lejos de esos intereses particulares y la fanfarronería con la que ha actuado el secretario de Estado, ha subrayado y ha puesto en vigencia una vez más precisamente la importancia de que los egresados y titulados de las distintas carreras universitarias se coordinen, se organicen, formen comunidad y elaboren a partir del debate responsable una opinión pública que permita dar conducción precisamente a las políticas públicas, en este caso de salud. El tema de la educación también se expresa en la forma horrorosa en que este país ha avanzado en las últimas décadas hacia el proceso de privatización en que se encuentra en materia sanitaria. Nosotros podemos debatir infinitamente si estamos de acuerdo o no con los médicos europeos, asiáticos o norteamericanos respecto de si hay que hacer una apuesta o no por a qué persona le salvamos la vida en caso de tener 2 enfermos críticos. Pero una cosa es ese debate y otra cosa es lo que va a pasar en Chile. En Chile, a diferencia de Francia, por ejemplo, tenemos 2 sistemas de salud completamente distintos. Uno para ricos y uno para pobres. La decisión entonces en Chile de a qué personas se va a dar prioridad no va a tener relación alguna con las posibilidades clínicas que tenga de salvarse, con las posibilidades médicas que cada uno tenga de salvarse, sino sencillamente con la capacidad de pago de cada uno. Menciono el caso de Francia porque el gobernante de ese país, Emmanuel Macron,
un hombre conservador, como este gobierno en Chile, ha dicho, a pesar de aquello, que la pandemia del coronavirus ha permitido que cobre fuerza la importancia que tiene el contar con un sistema público y gratuito de salud. ¿A cuántos años luz estamos de recuperar un sistema público de salud? ¿Y qué papel juegan en esa reconstrucción nacional las universidades, el sistema de educación superior, el estudiantado en general y los profesionales de la salud? Ahí hay un tema importante que rescatar. Esta brecha social abismal que se produce en salud y que va a costar vidas en Chile, se expresa, por último, también en el ámbito más cotidiano de la vida estudiantil. Pensemos en los escolares que desde luego por razones de seguridad hoy día están en su casa, y se ha sugerido de parte de las autoridades ciertas actividades a realizar para no perder el año académico, para no perder el ritmo de estudio, etc. ¿Y en qué consiste aquello? En educación a distancia, en educación a través de Internet. Pero, ¿de qué estamos hablando? Educación a través de Internet en el hogar, en un país que tiene una brecha digital casi tan violenta como la brecha social. ¿Qué pasa con los niños que no solo no tienen Internet en su hogar, sino que no tienen computador? ¿Da lo mismo? ¿Se hizo responsable el gobierno de resolver ese problema básico? ¿Para quién es la educación a distancia? Entonces, por una parte tenemos un problema de infraestructura, Internet como conexión, el computador, en una época en que se habla de derechos digitales. Y por otra, tenemos otro factor que también va a alimentar una brecha creciente de desigualdad en el ámbito educacional. Y es que durante estos meses en que no va a haber vida escolar, las supuestas tareas encargadas a los estudiantes en sus casas para repasar materias no van a tener como contraparte ni a compañeros de curso. El eje social desaparece fuera del aula, y por otra parte no van a tener profesor. Entonces, desde luego que ahí se va a producir una brecha de nuevo entre ricos y pobres. Y por cierto que estar en casa en este momento es fundamental para prevenir los contagios. Pero hay que pensar qué va a ocurrir después de superada la pandemia. ¿Qué va a ocurrir con esos meses en que unos niños no pudieron acceder a Internet, no pudieron acceder a un computador, no pudieron realizar tareas que más bien sirven para repasar, pero no para conocer materias nuevas, y no tuvieron profesores, no tuvieron guías, salvo los excepcionales casos en que los padres y o apoderados son al mismo tiempo docentes? Entonces va a haber unos niños en hogares humildes a los que se les va a estar hablando del autoaprendizaje, y otros niños en hogares ricos que tienen Internet, computador, padres universitarios,
abuelos universitarios, un capital cultural detrás, biblioteca en la casa. Entonces, desde luego que hay que hacer algo para resolver eso. Lo que está pasando ya en España, que implementó desde luego esta medida antes que Chile, es crítico. En España hay brecha digital. En España hay desigualdad. Pero no hay las brechas en el nivel en que aquellas se expresan en nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de superar la emergencia? ¿Cómo vamos a reparar los costos? Eso no se puede parchar. No se puede parchar. Yo no quiero hablar aquí de un año perdido, porque tengo serias dudas de la calidad de la enseñanza escolar que se imparte hoy día en el país, como las he planteado también respecto del nivel universitario. Pero por lo mismo, aquí no se trata de parchar. Aquí lo que tenemos que hacer es avanzar de una vez hacia un sistema escolar único, nacional, que garantice igualdad de oportunidades y calidad dentro de la gratuidad a todos los estudiantes de Chile. Basta de seguir promoviendo una educación privada al lado de una pauperizada educación pública. La educación debe ser per se, por su naturaleza, por sus objetivos, un espacio público. Y eso es lo que hay que construir una vez superada esta crisis. Vamos a la música. Escuchamos Hace falta un guerrillero con Violeta Parra. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que sé tiene que hacer cuando nos venden la patria, como si fuera alfiler. Quiero un hijo guerrillero que la sepa defender. La patria ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levántese de la tumba, hermano, que hay que pelear. Ola de no su bandera, se la van a tramitar. Que en estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Me abrigan las esperanzas que mi hijo habrá de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel, para enseñarle al cobarde a amar y corresponder. Las lágrimas se me caen pensando en el guerrillero, cómo fue Manuel Rodríguez. Debieran haber quitado
pero no hay ni uno que valga la pena en este momento. Repito y vuelvo a decir, cogollito de romero, perros débiles mataron a traición al guerrillero, pero no podrán matarlo jamás en mi pensamiento. Las noticias en materia de ciencia también desembocan en la coyuntura relativa a la crisis sanitaria que está viviendo el mundo desde hace algunos meses. Transmitido desde algún animal al humano en la ciudad de Wuhan, en China, a fines de 2019, el nuevo coronavirus ha acaparado la atención mediática de la sociedad en general y, por supuesto, científica a nivel global. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud lo declaró una situación de emergencia internacional. El conocimiento sobre el nuevo virus se ha ido desarrollando progresivamente. De saber prácticamente nada a fines de 2019, la comunidad científica ya ha logrado aislarlo y secuenciarlo, identificándolo para realizar distintas pruebas y así poder llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad que trae aparejada. Como ocurre con todo nuevo evento epidemiológico, las incógnitas se han ido despejando a medida que los científicos logran conocer más sobre el comportamiento del COVID-19. Teniendo una secuencia genética muy similar a la que actualmente golpea a la humanidad, otro coronavirus apareció en 2002, causando una pandemia de 8.000 casos con la muerte de 800 personas. La mayoría de los coronavirus se han aislado de aves y mamíferos, especialmente de murciélagos. Otro evento de gran gravedad ocurrió en 2012 con el MERS-CoV, identificado por primera vez en Medio Oriente, asociado a camellos, y donde el 30% de las personas que contrajo la enfermedad murió. La hipótesis de la comunidad científica es que el nuevo coronavirus pudo haberse traspasado desde murciélagos a pangolinos y de ahí a los humanos, siendo la principal vía de transmisión la aérea, es decir, a través de pequeñas gotas que se esparcen cuando una persona estornuda. También al tocarse los ojos, nariz o boca, luego de haber tenido contacto con superficies contaminadas. A diferencia del episodio previo, en que el agente patógeno se transmite cuando las personas presentan síntomas, el nuevo coronavirus se puede contagiar incluso antes de la aparición de estos, lo que dificulta, por supuesto, las medidas de contención. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, el coronavirus califica como una pandemia global. Su director general, Tedros Ghebreyesus, al hacer un llamado a los países para colaborar en el control de la enfermedad, dijo: "Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad". Además, afirmó que como organismo a nivel mundial ha estado pidiendo cada día que los países tomen medidas urgentes. En cuanto a la investigación epidemiológica y de tratamiento, el laboratorio Moderna de Massachusetts ha comunicado que enviará dosis de una vacuna experimental para ser utilizado en el primer humano, contraviniendo la convención que indica que deben ser animales,
no humanos los primeros sometidos a pruebas. El paciente respectivo participará del programa del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, NIAID por sus siglas en inglés, y luego será controlado por profesionales tanto gubernamentales como de la empresa en biotecnología. Se esperaba que el experimento estuviera listo para ensayos humanos a partir de abril. Sin embargo, el primer voluntario recibió una dosis experimental apenas este lunes 16 de marzo. En los ensayos que se llevarán a cabo en el Instituto de Investigación en Salud Kaiser de Washington, en Seattle, se incluirá a 45 voluntarios jóvenes. La vacuna mRNA-1273 de Moderna será testeada para asegurar que no muestre efectos secundarios importantes antes de extender las pruebas a un mayor número de personas. El mRNA apunta a una modificación en el ácido ribonucleico. Moderna señala en su sitio web que EARN mensajero o MARN juega un papel fundamental en biología humana, transfiriendo las instrucciones almacenadas en el ADN para producir las proteínas necesarias en cada célula viva. Nuestro enfoque es usar medicamentos de mRNA para instruir a las propias células del paciente para que produzcan proteínas que puedan prevenir, tratar o curar enfermedades. Lo que busca Moderna es suministrar ácido ribonucleico, ARN, del virus modificado, para que éste se convierta en proteína y de ahí poder generar anticuerpos de protección. El ácido ribonucleico es la base para producir proteínas. Los virus pueden tener ADN o ARN. En los humanos, la secuencia es de ADN a ARN, luego de ARN a proteína. El retrovirus, que es el SARS-CoV-2, usa una enzima para pasar de ARN a ADN y después tomar el camino normal. La vacuna, entonces, facilitaría ARN para que las personas fabriquen proteínas del virus atenuado, para que así se produzca una respuesta inmune frente al virus verdadero. A diferencia de una vacuna normal, las vacunas de ARN funcionan al introducir una secuencia de mRNA, la molécula que le dice a las células qué construir, que está codificada para un antígeno específico de la enfermedad, y una vez producida dentro del cuerpo, el sistema inmunitario reconoce el antígeno, preparándose para luchar contra lo real, especificó un paper publicado por la Universidad de Cambridge a este respecto. Hay que decir, además, en este sentido, mientras toda la comunidad internacional espera que la medicina produzca los insumos necesarios para generar un mecanismo natural de defensa en el organismo y no simplemente el uso de artefactos externos al cuerpo, que la lucha para contener el avance de la pandemia por este nuevo tipo de coronavirus, también hay que extenderla al ámbito de la información. Es decir, hay gente que todavía se está llevando las manos a la cara, a la nariz, particularmente a los ojos y la boca, que son conductas claramente agentes de la infección, y entonces a esas personas no les va a servir de mucho tener la casa desinfectada o usar alcohol gel o agua y jabón. Eso por una parte. Por otra, esta misma conducta
de aglomerarse en centros comerciales para adquirir productos de dudosa efectividad respecto del combate de un agente patógeno todavía desconocido, es regresiva porque, por cierto, la aglomeración misma es per se fuente principal de contagio. Y por otra parte, y esto también tiene que ver con educación, la gente en general no tiene la más mínima idea de la diferencia que hay entre combatir una bacteria, que es un ser vivo, y combatir un virus. Entonces, desde luego que hay confusiones respecto del tipo de químicos con los que, por ejemplo, se puede atacar los focos de contagio. Pero la gente todavía está hablando de matar el virus. No se puede dar muerte al virus. Hay que utilizar conceptos que permitan ir socializando la idea y la diferencia que hay entre unos y otros agentes patógenos. Hace unos días una persona en redes sociales ponía el grito en el cielo porque al leer la letra chica de un desodorante ambiental desinfectante, el frasco decía que, entre otras cosas, combatía el coronavirus. Y entonces, como la fabricación del producto es anterior a que se tuviese conocimiento de este tipo de coronavirus del que hemos sabido desde fines de diciembre, ella pensó que había una trampa en la producción de ese aerosol y que el texto había sido intervenido. Y no, la verdad es que los coronavirus son muchísimos, cada uno de los cuales tiene especificidades que en el momento de la aparición en la especie humana han sido estudiados precisamente con la urgencia de poder generar una suerte de cortafuegos e impedir su avance, impedir la producción del cuadro de pandemia. Pero el coronavirus como genérico, la versión más reciente, tiene al menos 5.300 años de data. Otra cosa es el momento en que se produce una variante y otra muy distinta el momento en que llegamos a conocerlo. Pero coronavirus no es un invento de la época contemporánea. En la medida en que avancemos hacia una sociedad con mejores niveles de educación, de formación ciudadana y también de educación cívica, porque hemos visto el egoísmo de gente que ha pretendido acaparar todo y llevárselo a su casa porque tiene capacidad de pago, pensando en que va a llegar un momento de escasez y a esa gente no le importa en absoluto el resto. Cuando tengamos esos niveles de educación, de formación, de educación cívica también, desde luego que vamos como sociedad a poder combatir de mejor manera estos agentes patógenos, y desde luego vamos a superar de mejor manera cualquier pandemia, y no solamente esta. Vamos a la música. Escuchamos Pink Moon con Nick Drake.
So it written and so it say, Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon gonna get you all. It's a Bingo Moon, there's a Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bingo Moon. So it written and so it say, Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon gonna get you home. It's a Bingo Moon, yes, a Bingo Moon. Y en este bloque que habitualmente Academia Libre dedica a las artes, tengo en mis manos un anticipo de lo que será a fines de esta misma semana el boletín de Academia Libre, que en su sección de Páginas con Historia incluye un artículo llamado La Roma de los Borgia según Apollinaire. En 1913, Apollinaire publica, en colaboración con su amigo René Dalice, una novela que retrata a una de las más polémicas familias renacentistas. Bajo el título de La Roma de los Borgia, se abre el telón a las disputas en Italia por la invasión francesa. Ladrones transalpinos, grita Vanosa, amante de Rodrigo Borgia, conocido como Alejandro VI desde 1492, al ser coronado con la tiara papal tras años de cardenalicio. Los conflictos políticos son novelados en paralelo a aquellos que se ven enfrentados los hijos del Papa. César, Rodrigo y Lucrecia Borgia, que por cierto no fueron reconocidos hasta que el padre vio en ellos a posibles herederos o adyuvantes en el fortalecimiento de su poder. La Roma de aquel entonces había dejado avanzar a los estados pontificios, excusándolos incluso en el plano espiritual si lo exigía la política. Así, la relación entre familia y poder fue indispensable, trocando el celibato por el nepotismo. Mas la historia de los escritores franceses evita estos sucesos previos para acercarnos de lleno al poder alcanzado por Alejandro en 1495 y relata el odio de César a su hermano, que concluye con su asesinato. La orden de Alejandro para asesinar a Sforza, marido que él mismo había buscado convenientemente para su hija, las relaciones incestuosas de Lucrecia con su padre y hermanos, las matanzas organizadas por César y una seguidilla de asesinatos silenciosos con el conocido veneno de arsénico de los Borgia, la cantarela. Como se advierte en el prólogo, los Borgia forman parte de la Italia a comienzos del siglo XVI. César Borgia fue el príncipe ideal de Maquiavelo. En la obra referida, El Príncipe,
escrita en 1513, se alude a Alejandro como ejemplo de un buen principado eclesiástico, pues mostró hasta qué punto puede un papa ampliar su poder valiéndose del dinero y de la fuerza. Y de César, a quien Maquiavelo conoció en 1502, concluye: analizadas todas las acciones del duque, no me atrevería a censurar ninguna. Antes bien, me atrevo a proponerle como modelo. Explica tales juicios desde el momento histórico que vive. Así, en otra referencia al Papa, esgrime: sus engaños, sin embargo, le salieron siempre a la medida de sus deseos, porque conocía a la perfección esa cara del mundo. Se ve obligado, para conservar su estado, a obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Siglos más tarde, Apollinaire y Dalís establecen una relación similar. El fondo del carácter de César era un desprecio no saciado a Dios, a la familia y a todos los seres humanos. Las razones que pudo haber tenido este poeta que abre el siglo XX para retroceder a esta parte de la historia de su Roma natal se pueden establecer teniendo en cuenta sus palabras preliminares sobre la importancia de los Borgia y de Maquiavelo al ser sujetos que, adecuando su política y costumbres a su tiempo, han sabido reflejar sus épocas. Al contrario de la imagen monstruosa que nuestra cultura ha imputado a estos personajes, la novela exhibe la crueldad y lo pornográfico como mecanismos del poder, permitiendo un análisis de su funcionamiento que puede ser actualizado una y otra vez. Apollinaire no debe haber visto gran distanciamiento con esta antigua Italia. Rumores de la época hacían pensar que su padre era un cardenal romano, hecho al que quizá hizo alusión. Picasso, en una de las caricaturas en que lo presenta vestido de obispo, con mitra y báculo, sin olvidar la pipa. De hecho, este artículo está asociado a una imagen que es precisamente la caricatura que fue portada de la edición española de Icaria y que logró hacer reaparecer la novela en 1977. Apollinaire es un destacadísimo poeta y ensayista de la vanguardia francesa. Sobre todo, un autor que va a ser gran animador de la vida bohemia en Francia y en Europa en general, pero también un gran asusador del debate con un espíritu crítico que vuelve al ejercicio de la ironía en el sentido pedagógico en que ya en la antigüedad lo había esbozado Sócrates. Lo interesante aquí es que Apollinaire vuelve en la Roma de los Borgia a situarse en un plano contextual aparentemente distinto. Retrocede, ¿verdad?, unos siglos hasta la época de los Borgia, hasta la época del propio Nicolás Maquiavelo. Y ahí hay un elemento clave, el elemento del poder, del que hace un juicio crítico como el que podríamos hacer hoy día en nuestra sociedad. Pero también está de interesante el hecho de que a su vez Maquiavelo acudió en su tiempo
a esta técnica literaria soterrada que, aparentando explícitamente, está refiriéndose a otros tiempos en sus escritos, en realidad está poniendo foco en la coyuntura. Hay elementos soterrados en El Príncipe, que es una obra brillante de ciencia política, muy mal estudiada en general, desde luego. Pero ya en la obra previa de Maquiavelo, en sus obras de teatro, hay los mismos juicios políticos pro-republicanos que encontraremos en sus obras posteriores. Y si Maquiavelo ha optado por el teatro, no es simplemente por amor a la dramaturgia. Él, de todos modos, era un gran literato. Pero más allá de la dramaturgia y de llevar a escena, a las tablas, una idea, lo que hay detrás de preferir una obra de teatro con personajes en determinados momentos para deslizar una idea es la feroz persecución de la que las mismas ideas han sido objeto en tan distintas épocas, empezando por la que le tocó vivir a ese personaje, a ese gran literato y cientista político al que se refiere, ¿verdad?, en clave contemporánea, Apollinaire, en su propia obra. Es entonces el texto incluido en la sección de páginas con historia del número que aparece este fin de semana siguiente en el boletín de Academia Libre, que desde luego se distribuye de manera gratuita y que tiene versiones tanto impresa como electrónica. Vamos a la música. Escuchamos Lover con The Latin Jazz Quintet y Eric Dolphy.
Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.